Bien, en la clase pasada habíamos visto qué cosa era un espacio vectorial. Un espacio vectorial lo primero que tiene que tener es la definición de sus operaciones, tanto la suma entre elementos del conjunto y la multiplicación por un escalar. Luego venían 10 axiomas. Dentro de estos 10 axiomas tenemos el axioma de la cerradura. Este axioma de la cerradura es principal. Y luego vienen 4 axiomas más. En total 5 para la suma y tenemos 5 para la multiplicación. Fíjate que en la multiplicación también está el axioma de la cerradura bajo la multiplicación. Esto hablamos la clase pasada. Estos 10 axiomas le competen al espacio vectorial. Vamos a hablar el día de hoy de un subespacio vectorial. El axioma para los subespacios vectoriales son 2. La suma, es decir, la cerradura de la suma. Justo aquí lo estoy pintando de amarillo. Y también se cumple la cerradura para la multiplicación. Quiere decir que estos dos axiomas, si yo a un conjunto le pruebo estos dos axiomas, quiere decir que ya es un subespacio vectorial. Pero para ello, lo primero que tengo que ver es que este conjunto pertenezca o esté incluido dentro de un espacio vectorial. Es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo, que ese conjunto tiene que ser diferente del vacío. Y luego probamos estos dos axiomas. Entonces, nos garantizamos que ese conjunto que va a ser candidato a ser subespacio vectorial esté dentro de un espacio vectorial y garantizamos que ese conjunto sea diferente al vacío. Entonces pasamos a probar los dos axiomas. Si probamos estos dos axiomas, ya podemos decir que el conjunto H es un subespacio vectorial. ¿Ok? Muy bien, entonces un espacio vectorial tiene 10 axiomas. ¿Sí? Tiene 10 axiomas y dos operaciones. Un subespacio vectorial tiene solo 2 axiomas, no tiene 10 como el espacio vectorial. El espacio vectorial tenía 10. El subespacio vectorial solo tiene 2, la cerradura de la suma, la cerradura de la multiplicación. Y muy aparte, tenemos que ver que ese conjunto esté dentro de un espacio vectorial y también tenemos que ver que sea diferente del vacío. ¿Ya? No puede ser vacío el subespacio vectorial. Muy bien. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, ¿no? Si a nosotros nos dicen para todo u, v que está dentro de un v mayúscula, se tiene que u más v está dentro de v. Esto, o sea, tomo dos elementos cualesquiera dentro de v y pruebo que la suma está dentro de v, entonces esto ya es la cerradura de la suma y esto es una propiedad de espacio vectorial y también es una propiedad de subespacio vectorial. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dicen tomo cualquier elemento que está en los números reales y tomo cualquier elemento que está dentro de un conjunto, y si a mí me preguntaran esto, la multiplicación, ¿no? En este caso es v minúscula, está dentro de v, me dirían, ¿esto es un axioma de un espacio vectorial? Sí, es un axioma de un espacio vectorial y también es un axioma de un subespacio vectorial. ¿Ok? Bien, vamos a ver aquí. Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? que para todo elemento v, ¿ok? existe de repente un 0 que también pertenece a v, tal que v más 0 es igual a 0, ¿no? Y me dicen, ¿esto será un axioma del espacio vectorial? Y la respuesta es que no, porque fíjate, aquí la ley del elemento neutro, me dice que no, porque si le sumo un elemento más el 0 me tiene que dar el x, ¿no? Entonces esto es falso. Y mucho menos también será un axioma del subespacio vectorial. ¿Ok? También sería y será falso. Entonces tenemos que ver y asegurarnos qué axiomas pertenecen, ¿no? Por ejemplo, el axioma sería correcto si me dirían, ¿no? Tomo para todo v que pertenece a v, ¿no? Existe un 0 que pertenece a v, tal que. Entonces, miren, no me fijo tanto en estos elementos, en para todo existe, solamente me fijo en que la operación
es la correcta, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dirían esto, oye, sí, esto sí es un axioma de un espacio vectorial. Acá sí sería verdadero. Pero hay que tener cuidado porque esto no es un si me dirían, esto es una propiedad o un axioma de un subespacio vectorial, y la respuesta es falso, porque recordemos que los axiomas del subespacio vectorial son solamente la cerradura y la multiplicación por un escalar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si me dicen la adición no es asociativa, falso, la adición sí es asociativa, ¿no? La adición es conmutativa, sería falso si me dicen que la adición no es conmutativa. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, si a mí me dirían, ¿no? Para todo elemento V que pertenece pues, a V mayúscula, existe el 1 que pertenece a R. Bueno, esto sí es cierto, tal que 1 por V es igual a V, y me dirían, esto es un axioma de un subespacio vectorial, y la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta ley lo veo aquí, yo me doy cuenta que es falso porque el subespacio vectorial no tiene esos axiomas, ¿no? Solamente tiene el axioma de la suma y la multiplicación, pero más no le hace correspondiente a lo otro. Bueno, ya hemos visto también que si a mí me preguntan, por ejemplo, esto es un axioma de un subespacio vectorial, falso, falso, falso. Estos 4 no son axiomas de un subespacio vectorial. Ya sabemos que los únicos axiomas de un subespacio vectorial es la cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación. Entonces ahí hay que estar atentos. ¿Qué significa la cerradura de la multiplicación? Por ejemplo, la cerradura de la multiplicación significa que si yo tengo un vector X que pertenece a V y tengo un elemento alfa que pertenece a R, entonces alfa por V debería de estar en ese conjunto V, ¿no? ¿Qué significa la cerradura de la suma? Lo mismo que si yo tengo un X que pertenece a V, tengo un Y que pertenece a V, entonces X más Y debe de pertenecer a V. ¿Ok? Bien, ya sabemos también que los polinomios, por ejemplo, los polinomios de grado 2, o sea, estrictamente, voy a poner acá estrictamente de grado 2, ya sabemos que no son un espacio vectorial, ¿cierto? Lo que también sabemos es que las matrices, por ejemplo, sí son espacios vectoriales. Y bueno, así. También tenemos, por ejemplo, que R3 sabemos que es un espacio vectorial bajo la suma y bajo la multiplicación. Bueno, eso sería todo con respecto a esta primera parte.